Proceso siempre vamos a tener indicadores. Si es de calidad ambiental y tiene que ver con cuerpos receptores, siempre vamos a usar la referencia de los ECAs. Para eso también todo un procedimiento, ¿no? Primero tenemos que ver cuál es el uso del agua del cuerpo receptor, ¿no? Porque en los ECAs tenemos varias columnas, ¿no? Y hay que elegir la columna del mayor uso, y si hay varios usos, pues se pone varias columnas como referencia. Pero lo que sale siempre lo vamos a, digamos, confrontar con los LMPs del sector. En este caso, con los LMPs del Decreto Supremo 010, ¿no? Que tienen que ver con procesos de operaciones minero-metalúrgicas. Entonces, cuando hablamos de la legislación específica, básicamente nos referíamos a estos dispositivos, ¿no? Según de dónde proceda, por ejemplo, si tenemos que caracterizar aguas que salen de un proceso de tratamiento de aguas servidas, ¿no? Tendremos que usar este dispositivo. Si tiene que ver con actividades de hidrocarburo, pues este otro dispositivo en donde están los LMPs. Y en el caso de minería, pues el decreto supremo 010 desde 2010, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Porque en cada una de estas descargas, ¿no? De las aguas que han contactado y salen al final del proceso, llevan determinados elementos o componentes que son propios de ese tipo de... No sé, ¿qué variable o qué parámetro le va a caracterizar en el caso de agua que sale de una operación minera? De carga metálica. Si sale de una petar, seguramente metales casi no habrá, pero sí habrá pues ir DBO, coliformes, materia orgánica, ¿no? Otras variables que van a tomar, digamos, importancia a la hora de caracterizar. Pero en el caso del laboreo minero, casi siempre es la carga metálica. Esto voy a pasar, no vamos a hacer mucho de la legislación, pero sí decir que tenemos ECAS desde el 2008 que reemplazó a la Ley General de Agua que teníamos anteriormente, pero la forma como utilizar, digamos, los valores referenciables es muy similar, ¿no? Constantemente se está, yo diría, ajustando los valores, en algunos casos se más, en otras variables se deja un poco más permisividad, pero cada vez que se promulga un nuevo dispositivo, el administrado necesita, y además la administración le da un tiempo para que se adecue, ¿no? Eso quiere decir, si tiene que ver con unas aguas que salen de un proceso, tendrá una instalación de tratamiento que cumple con la norma vigente. Si sacamos otra norma más restrictiva, esa instalación no sirve. Entonces hay que modificarla o hay que poner una nueva. Entonces para eso el administrado tiene un tiempo para ejecutar digamos, esa implementación y poder empezar a cumplir la norma. Pero ¿qué ha pasado? En el caso de los ECAS, pues desde 2008 eh, se promulgó, pero lo que faltaba son los términos de referencia para hacer la implementación. Y eso tardó, ¿no? Tardó un poco, no se publicaba pronto. Pero el 2009 se empieza con este otro dispositivo, con el 023, ¿no? En donde dan las pautas cómo hacer la implementación. Entonces, si queremos hacer un diagnóstico de cómo va el agua en nuestra operación, siempre vamos a recurrir a la línea base, donde tenemos la data de todo lo que sucede en la cuenca de responsabilidad. En el caso de agua siempre vamos a marcar la cuenca o subcuenca. Y vamos a tener data de todos los puntos, sobre todo en la línea base, de todos los puntos, ¿no? Ya sea de cursos o de cuerpos de agua presentes en la subcuenca. Una vez que emplacemos nuestras instalaciones, pues tendremos datos de aguas arriba y datos de aguas abajo, ¿no? Entonces, por diferencia de estos dos puntos de control, podemos decir si nuestra operación está en una descarga siempre mirando agua superficial. Si queremos ver agua subterránea, tenemos que
ver cómo se mueve el agua subterránea a través del estudio hidrogeológico. Puede ser dirección. El agua superficial siempre va por gravedad, pero el agua subterránea, pues a lo mejor no es así, va así, ¿no? Como tenemos que garantizar lo de aguas abajo, necesitamos esas direcciones. En agua subterránea solo nos lo va a dar el estudio hidrogeológico, ¿no? Las direcciones, ¿no? Cómo se mueve el agua, que no siempre es similar al comportamiento en superficie. Una vez que se tenga esa data, podemos empezar a fijar los puntos de control aguas arriba, que no necesariamente tenemos que monitorear todo, pero ya sabemos qué sucede y en este punto podemos controlar perfectamente todo lo que pasa en la parte alta y en la parte baja igual. Y solamente cuando haya descarga de la operación a un cuerpo receptor, fijar un punto de control para el MPS. Si tenemos varios puntos en donde salen aguas que requieren tratamiento, pero que se van a un sistema de tratamiento, no- las mediciones en este punto solamente son referenciales, más no deberían ser puntos, digamos, monitoreados que se informe a la autoridad, porque simplemente estamos trasladando, solamente el control debe ir en los puntos antes de descargar un cuerpo receptor. Si hay recirculación, pues posiblemente tampoco haya eso, ¿no? ¿Qué variables en todo caso medir? Y luego volvemos un poquito a la legislación. ¿Qué variables medir? Casi siempre, en el caso de mina, va a ser concentración y caudal. Caudal, además de parámetros de donde va a ir pues pH, redox, oxígeno, ¿no? Y lo que sea necesario. Pero cada vez que haya descarga, según la norma, el procedimiento siempre tener un punto de control antes de la descarga en donde vamos a dar referencia con los LMPs. Por lo tanto, tenemos concentraciones en la descarga y caudal en la descarga. El cuerpo receptor también necesitamos concentración y flujo y caudal. ¿Para qué nos sirve eso? Si nosotros vamos a descargar, tenemos que tener un punto de control aguas arriba y el otro aguas abajo. Pero ¿dónde ubicamos el punto de control aguas abajo? Siempre va a ser superando la distancia de mezcla, ¿no? Entonces, ¿cómo estimamos la distancia de mezcla? Con las relaciones de los dos caudales y las dos concentraciones. Datos de la descarga y datos del cuerpo. Dada esa distancia de mezcla, fijamos recién el punto de control aguas abajo. Esa es la forma para garantizar de que eh, nuestra descarga no está aportando ningún que cambie la calidad del cuerpo receptor, ¿no? Tenemos datos aguas arriba, lo comparamos con el aguas abajo. Si no hay inclinaciones, quiere decir que no estamos afectando la calidad de ese cuerpo receptor, que es, digamos, lo que nos pide la norma. Bueno, esto es lo que había la Ley General de Aguas, los ECAS de 2008. Aquí se corrige varias cosas, incluso, por ejemplo, sulfatos, sulfuro, no, sulfatos, por ejemplo, para el tipo 3 bebida de animales, 500, ¿sí? Y aquí sulfatos, 300. 500, 300 para riego de vegetales tallo alto. Si no vemos los ECAS del 2015, sulfato ha pasado a 1000 en ambos casos, de 500 a 1000 y de 300 a 1000. En parámetros ha sido más permisivo, pero en otros ha sido mucho más restrictivo, ¿no? Eso hablando de los ECAS. Pero ¿qué pasa? El problema ha sido de que cuando se debió finalizar el tiempo de implementar o de adaptarse y empezar a cumplir la norma de los ECAS del 2008, finalizaba el 19 de diciembre de 2015 y ese mismo día se publican los ECAS de 2015, con lo cual se empieza otra vez de cero, porque la norma misma dice, si no has hecho nada, puedes hacerlo otra vez, empezar de cero, ¿no? Entonces, claro, eso pasa el 15.
y luego el 17 se supone que no hemos terminado de implementar y ya se vuelve a publicar los ECAs del 17, en donde hay menos cambios que en el caso del 18. Aquí, por ejemplo, no sé si están los sulfatos se siguen manteniendo, pero en todo caso, en este periodo todavía seguimos un poco como si estamos o no en periodo de prepublicado ahora la modificación también de los ECAs o implementar, creo que eso va a volver a publicarse otro. Entonces, cuando tenemos normas así que se van publicando y, sí, y no se van cumpliendo, al final los que han intentado cumplir terminan como ha sido un esfuerzo inútil porque ahora me dan otra, ¿no? Otras condiciones y para que no ha cumplido bien porque ahora puede acoger, ¿no? Y ha pasado lo mismo con los ECAs y con los LMPs. También, como tiene que ver con agua, influye bastante ya la ley de recursos hídricos, en donde empieza a aparecer el ANA. Entonces, la gestión ya no se hace como la ley, como se hacía con la ley de recursos hídricos. Ahora la gestión con el ANA se va a hacer a través de cuenca, ¿no? Y la ley de recursos hídricos indica eso, pero además dice que qué aguas están bajo el paraguas de esta ley. Pues si vemos ríos, aguas residuales, subterránea, geotermal, el agua de la atmósfera, prácticamente todas, ¿no? Incluso el agua de procesos de desalación. Y cuando aparece el ANAT, pues tiene una serie de órganos, ¿no? Incluso un consejo directivo, tiene entidades a nivel, digamos, local, regional y una, que se puede decir, nacional, que es el ANA en sí. Pero también tiene un consejo directivo en donde participan una serie de municipalidades, comunidades, ¿no? Por ejemplo, ministerios principales, un representante de cada uno, pero ya si vemos a representantes de gobiernos regionales, representantes de municipalidades rurales, de organizaciones de usuarios agrarios, comunidades campesinas, comunidades nativas, la Autoridad Marítima Nacional, ¿no? Una serie de representantes que forman este consejo. Pero si alguien quiere pedir agua, tiene que empezar en el ALA, en la agencia local, y luego si hay discrepancias, pues termina a instancias superiores, ¿no? Pero la gestión ya pasa a ser, digamos, a través de Cuenca, pero la autoridad en este caso es el ANA que va a opinar y va a autorizar, puede declarar en veda, ¿no? Y también hay una autoridad, un tribunal, cuando hay discrepancias o conflictos, pues que dirime esas contradicciones, ¿no? Pero en este caso ya en el ALA se empezaría, ¿no? Si queremos un permiso de agua, ¿no? Previamente requisitos que se cumplan, ¿no? Que se demuestre que satisfaciendo a los usuarios existentes sobra agua y solo se puede pedir esa agua para uso industrial en este caso, ¿no? Pero cada vez que se tome agua, por lo tanto, también ahora se ha impuesto una tarifa, hay que pagar. Una vez que se sale el agua del proceso, igual, pues para hacer una descarga tiene que cumplir con los LMPs según del proceso que proceda el agua. Y en cuerpo receptor, pues tenemos los puntos de control aguas arriba y aguas abajo. Si queremos pasar de un uso industrial a un uso agrícola, pues igual habrá que descargar como agua de un proceso industrial y pedir la autorización para uso agrícola. Bueno, íbamos a hablar de los LMPs. ¿Qué teníamos como LPs? Desde el 96 teníamos esta RM, la 011, que no tenía muchos parámetros en la referencia, pero lo que tenía era que la mayoría de los que tienen que ver con química era concentración disuelta. Con el 10, con el decreto 10, que ya lo publica el MINAM, casi mantiene los mismos parámetros, pero cambia de concentración disuelta a concentración total, con lo cual lo hace muchísimo más exigente, ¿no? Porque si antes con disuelto ya decíamos que era alto, con total, es más, casi se da un paso atrás, porque ya no sirve para identificar, digamos, fracciones que puedan contaminar o un organismo vivo, ¿no? Porque si el agua está llevando una partícula
en suspensión, que puede ser totalmente estable, no va a pasar directamente al organismo. ¿No? Para que pase tendría que estar de disuelto para abajo, ¿no? De tal manera que lo pueda absorber el organismo vivo. Entonces, con esto yo creo que no se gana desde el punto de vista de buscar niveles de toxicidad, pero sí alarma porque son valores ahora altos que los vecinos pueden decir, oye, es mucho, mucho contenido. Pero, ¿qué se está haciendo? Por lixiviación estamos contabilizando incluso lo que está estable, ¿no? Por eso lo ponemos oh, bastante exigente, digamos, ¿no? Pero en teoría los LMPs van a ser referenciables todas las aguas que hayan contactado con un componente minero, ¿no? Y si se va a descargar, esto es lo que tenía los LMPs del 2016, si vemos parámetros y todo esto, bueno, esto era para temporalmente por un año y después los valores que quedaron son estos, ¿no? Pero aquí estaba en concentración disuelta, que parece bastante lógico que vaya así. Pero también aquí en emisiones de normas y contramarcha, ¿no? Por ejemplo, este dispositivo que estamos mencionando de 010 se publica el 21 de agosto de 2010. ¿Y qué hace? Deroga en donde están los parámetros referenciables. Entonces, si entra en vigor otro dispositivo, lo primero que hay que hacer es el administrador que se adapte a eso, que tenga un tiempo para implementar. Entonces, si tienes el 010 que ya estaba siendo, digamos, se consideraba en la fiscalización, por lo tanto podían multarte si no se cumplía, al derogarlo, el referente, al derogar el 011, el referente sería el 010, pero el 010 pasa a una etapa de adaptación, de implementación, con lo cual se deja un vacío sin dispositivo referenciable como LMPs. Pero la autoridad se da cuenta un año después, ¿no? El 28 de octubre de 2011, más de un año, saca esta RM en donde vuelve a activar el dispositivo que había derogado en el 10. ¿Por qué? Porque todavía estaba en implementación, no había LMPs para referenciar, por lo tanto, si no hay algo vigente, no te puede multar la autoridad. Entonces, pero pasa así, ¿no? Se van sacando dispositivos que van, así como los secas, ¿no? Se saca uno, otro, y ahora ya se ha anunciado que van a haber una nueva modificación. Entonces, pero esto es lo que tenía la 010. Daba nuevos plazos comparado al inicial, pero se finalizaba con esto. Decía que hay X tiempo para implementar, ¿no? Por lo tanto, si se cumplían los 20 meses que daban, el 21 de abril de 2012 se debió terminar de implementar los LMPs. Pero aquí daban el plazo de 36 en el caso que haya una planta concentradora y había que una planta de tratamiento y había que presentarlo antes de los 6 meses. Pero cuando se publica el 2011 cómo implementar los LMPs en el dispositivo del 030 presentan esto. Si vemos, resumen ejecutivo, participación ciudadana, línea base, esto es descripción del componente, en este caso solo de la planta. Por lo tanto, tenemos descripción del componente, línea base, evaluamos impacto. Si era así, me hubieran dicho, implementas como si fuera una herida de aguas, ya está. Y no está dando tantas largas. Y esto es lo que tiene la 010. O sea, no aumenta muchos parámetros y dice todo ahora en concentración total, menos el hierro, porque es el elemento más inestable, lo mantienen disuelto. Entonces ahora necesitamos tener análisis en total y disuelto. Pero creo que no ayuda llevándolo a total, ¿no? Pero sí lo hace muchísimo más restrictiva. ¿Perdón? Bien, voy a continuar. Entonces, luego
También hay otro dispositivo en donde dice, vamos a hacer la implementación de forma integral, ECAS y LMPs. ¿No? Entonces tenemos dispositivos, la 023 tenía que ver con los ECAS, la 010 del 11 con los LMPs, pero al final proponen esto, hacer una implementación de forma integral ambos y terminamos con estas fechas, con este dispositivo. Los LMPs debían terminarse de implementar el 30 de septiembre de 2015 y los ECAS el 19 de diciembre de 2015. Y ya sabemos que el 19 de diciembre de 2015 salieron los ECAS del 15. O sea, va a empezar otra vez. Pero ¿qué pasa con los LMPs? Los LMPs se publica el 15 de junio. No, perdón. El- sí, deberían terminar, el máximo plazo de implementar los LMPs sería el 30 de septiembre de 2015. Luego, el, el 23 de junio de 2011, mira, del 15 al 23 hay una semana. Una semana después dicen, no, no, ya no va a ser el 30 de septiembre, sino va a ser el 15 de octubre de 2014. Adelantan un año. Entonces, en teoría, esta fecha sí ya venció. El 15 de octubre se debió de haber terminado de implementar los ECAS y aquí para el 15 pasaron la fecha de implementar los ECAS. Aquí se publican los nuevos ECAS y cuando se publican los ECAS del 15 dice, si no has hecho nada, puedes implementar ECAS. Si has hecho ECAS y no has hecho LMPs, puedes hacerlo y si no haces los dos. Entonces, prácticamente esto que ya había finalizado de implementarse como LMPs, puedes hacerlo de nuevo. ¿No? Esas es, digamos, las secuencias de la legislación que tenemos que constantemente se está sacando nuevas. Luego, cuando se publicó también la forma de implementar, en el caso de forma integral, cuando vuelven a publicar, digamos, cómo implementar, es lo mismo. Resumen ejecutivo, plan de participación, que es lo primero que se entrega en un EIA para que preliminarmente la autoridad lo apruebe. Y se entrega dos ejemplares, idénticos, o sea, no ha cambiado. Y el resto es lo mismo, es un EIA de agua. Entonces, se ha tardado mucho en decir cómo se va a hacer cuando simplemente se ha vuelto a copiar la estructura de un EIA. ¿No? Pero bueno, eso es legislación. Esto de los decas del 15, por lo tanto, también ya se ha modificado el 17 y ahora hay. Entonces, ya tenemos la legislación. Entonces, en los ECAS tenemos que buscar la columna de la aplicación principal del curso de agua que estamos considerando como cuerpo receptor. ¿No? El ANA publica cada año los cursos principales y nosotros tendríamos que ver su principal para hacer la referencia. En el caso de los LMPs, en este caso habría que usar los LMPs de 2010, pero para eso necesitamos hacer mediciones. Entonces tenemos en los EIAs puntos de referencia, georreferenciados, en donde vamos a hacer las mediciones, y para el plan de cierre también tenemos esos puntos. ¿No? Por lo tanto, el notorio va y tomar mediciones, y ahí sí influye, según de dónde proceda la descarga, qué parámetros deberíamos de medir. ¿No? En cuerpo receptor deberíamos, si no tenemos eliminado algunos elementos, debería ser todo lo que indica los ECAS. Pero ¿cómo se retira? Haciendo una medición general, se demuestra que no hay algunos elementos, lo retiramos de la lista y la lista se contrae. ¿No? En LMPs, no, tenemos que medir todos porque incluso nos va a faltar si hay descarga. Por lo tanto, usamos los ECAS también de referencia. Pero sí que tenemos que identificar qué parámetros vamos a medir en el caso de que haya un agua que sale de la operación, incluso si ha pasado el proceso de tratamiento y va a terminar descargando. Entonces, los parámetros que normalmente van a identificar una descarga, o sea, nos van a ayudar a identificar la calidad de una descarga de agua de mina, casi siempre es el pH, ¿no? El pH, conductividad, también se mide, oxígeno, sólidos en suspensión, casi casi está todo. Y también nos faltaría el redox, ¿no? Pero si ustedes revisan los informes de fluentes, pocos miden el redox. Es un parámetro que ayuda bastante. Conductividad,
de una u otra forma me está diciendo la cantidad de sales que lleva el agua. Si yo disuelvo un sulfuro, ¿qué libera? Sulfato, carga metálica y acidez. Entonces, todo lo que tiene que ver con sales, sulfatos, tiene de una u otra forma la conductividad me está indicando, ¿no? Valores altos, por supuesto, quiere decir que sí hay liberación. Luego, otros parámetros que vamos a medir, pH, siempre, pero el que muchas veces no medimos es el redox. Y el redox tiene que ver con esto. Cuando vemos el agua de un color, de una otra forma, quiere decir que lo que estaba disuelto ha pasado a fase sólida. Y si vemos un color amarillo, el hierro ha pasado a fase sólida. No es que el agua sea amarilla, sino que el agua ya está llevando fases sólidas de hierro que le dan ese tono amarillento. Entonces, cuando hay carga metálica, incluso el agua puede estar cristalina. Si está todo disuelto, va a ser cristalina. Si metemos el redox, nos va a salir alto, quiere decir que hay carga metálica, pero todavía disuelto. Por eso no vemos colores. Vemos colores cuando ya hay fases sólidas, ¿no? Entonces, ese es el parámetro que también tenemos que intentar siempre medir a la hora de caracterizar un agua que sale de un proceso minero. Y como siempre, también hacer aforos para estimar el caudal. Si podemos pasarlo por una sesión conocida, el aforo va a ser en menor tiempo. Y luego por la 0,10 también nos van a pedir concentración total y disuelta. ¿Cuál es la diferencia? Pues que pasamos el agua por un filtro de 0,45 de micra, ¿no? Y todo lo que pasa está disuelto y el econo está en suspensión o en fase sólida y en el filtro queda atrapado, ¿no? Para medir entonces parámetros de campo necesitamos estos parámetros, estas ondas, ¿no? Pueden ser individuales, portátiles o una completa como esta en una sola en donde están todos los parámetros incluidos, ¿no? Pero para medir aguas en cursos superficiales casi siempre tenemos un montón de aparatos pequeños, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos una laguna o un tajo inundado, en donde el espesor de agua ya tiene, digamos, varios metros? Si nosotros seguimos midiendo el área donde alcanza hacer la lectura con nuestros aparatos, estamos caracterizando solo la periferia. Entonces, para eso, para caracterizar cuerpos de agua ya necesitamos una cosa como esta, una sonda multiparamétrica en donde además de medir pH, redox, conductividad, oxígeno, sólidos, vamos a medir profundidad. Y esto es lo que pasa cuando ya tenemos un cuerpo de agua con metros, no tiene sentido estar midiendo en la periferia de la laguna o del Tajo. Siempre estamos midiendo lo que pasa en esa zona, pero no aquí. Entonces, en ese caso tenemos que usar una pequeña embarcación, ¿no? Y vamos a bajar esta sonda multiparamétrica en donde vamos a medir pues cada 2 metros según sea necesidad, ¿no? Vamos a datar a la información y como también tenemos que tomar muestra de agua, una vez que tengamos posicionado a determinada posición la sonda multiparamétrica, bajamos un muestreador de agua, que también vamos a tomar pues según como hayamos identificado 2, 4, 5 metros, pero vamos a en toda la columna. Pues aquí hay menos metros, aquí hay más, pero vamos a levantar perfiles. ¿Por qué hacemos eso? Porque casi siempre en donde hay cuerpos de agua hay estratificación. Lo que está cerca de superficie está más oxigenado y lo que está por debajo de la zona de transición ya está sin oxígeno, es zona anóxica. Entonces por eso necesitamos caracterizar siempre en vertical. Para tomar la muestra de agua se usa este aparatito, es un cilindro que le llamamos botella. Como estamos midiendo los parámetros de campo desde un bote, del mismo bote soltamos esta botella cuando ya está a los 10 metros o en la posición exacta, hace un tubo abierto con las dos bocas, y está suspendido en una cuerda, a través de la cuerda soltamos la pesa, que le llaman emisario. Golpea y cierra el dispositivo. Entonces toma la muestra de agua en esa cuota, en esa profundidad. Y luego ya se sube y se traslada a los botes de
que se envían a laboratorio para el análisis, siempre total y disuelto. Y esto es lo que pasa. Las condiciones de haber oxígeno y no haber oxígeno hacen que el contenido metálico también se manifieste tenga distinto comportamiento. Por ejemplo, en una columna de un cuerpo de agua, que es una laguna que ha sido afectada por descargas de agua de mina, desde el punto de vista de oxígeno, no hay oxígeno, saturado en oxígeno. En la zona cercana a superficie, en los 20 primeros metros hay oxígeno, es agua oxigenada, y en el fondo no hay oxígeno. Pero el corte, la zona de cambio, de transición, está a los 20 metros de profundidad. Si empezamos a medir parámetros de campo, en los 20 metros, que está cerca a superficie en zona oxigenada, mirando el pH, el rango de pH, vamos a decir que está en rango ácido de 4 a 5. Y en el fondo empieza a saltar y a acercarse al neutro, el pH. Si miramos parámetros químicos, igual la escala no hay, sí hay. Cobre y plomo. En la zona donde hay oxígeno, en la columna que está oxigenada, tenemos contenidos de plomo y cobre. Y en profundidad no desaparece, lo que pasa es que estamos mostrando la concentración disuelta. En el fondo empieza a desaparecer. Había poco, pero empieza a reducirse. ¿Qué pasa con el hierro? En el fondo estamos cerca a neutro. Con el hierro, que son estas figuritas, en la zona oxigenada no hay, no hay hierro, está pegado al rango cero. ¿Qué pH teníamos en esta zona? Rango ácido, de 4 a 5. Y no hay hierro disuelto, quiere decir que el hierro está en fase sólida, por lo tanto el agua será amarilla. Pero en profundidad empieza a aparecer el hierro. O sea, cuando estaba entre 4 a 5 no había hierro y cuando está cerca a 7 empieza a aparecer el hierro. ¿Qué ha sucedido? Está disolviéndose. Entonces, en las plantas de tratamiento que funcionan a 8 y 10, normalmente queremos que todos los elementos pasen a fase sólida para el agua. En este caso, el hierro no va a ser posible porque está disuelto. Una cosa contradictoria, mientras más sube el pH, pensaríamos que todos los metales se hacen fase sólida, no, algunos se disuelven a pH altos y están estables o en fase sólida a pH bajos de 4 o 5. Pero eso no nos hubiéramos percatado, no hubiéramos tenido esa data si no hacemos siempre la información en vertical, que es recomendable en el caso de tener cuerpos de agua. Agua subterránea casi siempre tenemos que hacerlo el monitoreo a través de piezómetros, por eso tanto en operación como en cierre tenemos que dejar sobre todo donde se ha cerrado depósitos de residuos, tiene que haber un piezómetro aguas arriba y otro aguas abajo, para controlar que no haya migración desde el área o desde el depósito, aunque esté en condición ya cerrada o clausurada. ¿Qué se mide? Normalmente vamos a medir el nivel freático, ¿no? Por lo tanto, vamos a bajar por el piezómetro una sonda que mide profundidad y es esto. Es un sensor que cuando toca agua avisa. Entonces, si uno lo baja, toca agua y avisa. Y normalmente también hay fluctuaciones entre época húmeda y época seca, ¿no? Y si queremos analizar la calidad, pues metemos una manguerita y succionamos con una bomba y tomamos la muestra. Pero el nivel freático lo vamos a medir con esta sonda. Cada vez que toca agua, o se enciende el pilotito o da un ruido, ¿no? Donde nos dice a qué profundidad está el nivel freático. Entonces, ¿cómo fijamos el punto de control de aguas subterráneas? Primero tenemos que buscar en el estudio hidrogeológico cuáles son las direcciones de los flujos de estas aguas que están discurriendo por interior. De esta forma, pues el piezómetro aguas arriba estará aquí y el aguas abajo aquí. Puede hacer que por gravedad esta sea la dirección del agua superficial. Si pensamos que funciona igual el agua subterránea, el aguas abajo estaría por aquí, el aguas arriba aquí.
con lo cual no serviría porque la dirección es así. Entonces, para monitorear agua subterránea, sí o sí necesitamos la data que suministra normalmente el estudio hidrogeológico. ¿Cómo muestrear? Eso, más bien ya cada laboratorio nos va a dar unas recomendaciones, pero casi siempre vamos a tener que ir al lugar que ya está georreferenciado, medir parámetros de campo, anotar lo que se ve y tomar la muestra. Y en este caso siempre vamos a tomar muestras, en el caso de metales, para total y para disuelto. Por lo tanto, queremos que la muestra llegue en las mismas condiciones al laboratorio sin evolucionar. Preservamos. Preservamos, en el caso de metales, siempre con un ácido, llevándolo a pH 2, ¿sí? Y luego el transporte se hace refrigerando a pH, llevando la temperatura a 4 grados centígrados. Más o menos son las recomendaciones. Luego, según qué queramos manejar, ¿no? También nos van a recomendar los frascos. Por supuesto, si es para metales, no vamos a usar un frasco metálico. Para biológico, posiblemente sean frascos oscuros, ¿no? O de vidrio. Los preservantes que usamos, si es un agua que sale de un proceso de cianuración, no vamos a usar ácidos, tenemos que llevarlo a un punto de estabilización que será que suba el pH a 8 o 10, por lo tanto va a ser una base fuerte. Y para metales, pues un ácido nítrico que baje el pH a 2. Esto es lo que viene con las recomendaciones de los laboratorios, te indica qué hay que hacer, el tipo de frascos, y si tenemos que tomar metales para en concentración disuelta, filtramos, en concentración total, no. Luego preservamos a 4 grados centígrados para el traslado. Hay un tiempo de vigencia que es crítico, sobre todo cuando son muestras biológicas, ¿no? Que fenecen muy pronto, por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de tomar muestra, trasladar al laboratorio y que termine analizando. Luego siempre hay una pregunta que suele salir, decir, bueno, ya tengo los puntos de monitoreo, sé qué parámetros voy a medir y cada cuánto tiempo debería ir a medir. De eso no hay, excepto en la 011, donde daba estas recomendaciones. Y en teoría la 010 solamente de donde están los parámetros. En teoría esto no está derogado, está en otro anexo. Pero aquí sí nos da las frecuencias, pero en función a la descarga. Entonces, si descargamos mucha agua, más de 300 metros cúbicos al día, dice, el monitoreo tiene que ser semanal. Si descargamos menos de 50 metros cúbicos día, puede ser hasta semestral, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es importante reducir los volúmenes de descarga. Solo deberíamos introducir el agua, si estamos haciendo, por ejemplo, agua con recirculación, y siempre se va a perder algo como humedad, como evaporación, y solamente debemos renovar esos volúmenes que se pierden, de tal manera que la descarga siempre sean caudales o volúmenes reducidos, ¿no? De tal manera que estén por debajo de esto e incluso podríamos sustentar ante la autoridad que el monitoreo puede ser hasta semestral. Pero en este caso, semanal, ya el laboratorio tiene que estar siempre midiendo prácticamente ahí, ¿no? Bueno, eso en cuanto a monitoreo. Luego también se pide siempre análisis químico de sedimentos, pero bueno, se hace el análisis y se acompaña porque aquí vuelve a pasar lo mismo, como con los secas de suelo. Podemos tener ya minerales o materiales estables, pero si no lo analizamos como el análisis vía lixiviación, lixiviamos. Al lixiviar contamos todo lo que hay, pero parte de ello está estable. Entonces, ese dato alto podemos pensar que es un material altamente tóxico, cuando puede ser casi casi la mayor parte posiblemente esté en estado estable. Por lo tanto, eso no es contaminación. Entonces, ese es otro, por ejemplo, los secas de suelo, pues tiene ese inconveniente que está yendo se está forzando a analizar algo que incluso, o sea, no diferencia lo que ya está estable y lo que no. Y desde el punto de vista de toxicidad siempre tenemos que buscar la fracción de biodisponibilidad, o sea, la fracción que podía pasar a contaminar la biota o a un organismo vivo. Y creo que con eso no se logra eso. Bueno, si tenemos información, incluso podemos hacer correlaciones estacionales, espaciales,
con información de física, de emisiones directas de parámetros de campo, con análisis químico, o incluso usar bioindicadores, ¿no? A ver si al final del curso también vemos algo de esto, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que para monitoreo, en el caso de aguas que salen de una operación minera, creo que nos sirve. Entonces ya tenemos la muestra, hemos medido parámetros, ahora deberíamos ver cómo caracterizamos un agua de mina y a partir de ahí cómo lo tratamos, ¿no? En este caso vamos a ver cómo lo tratamos con sistemas pasivos, porque entiendo que para cierre una planta de tratamiento llevaría mucho costo. La idea sería usar dispositivos de bajo costo y poco mantenimiento, pero también tiene sus limitaciones, ¿de acuerdo?